Hola lectores, ¿qué tal? Este va a ser un vídeo diferente porque por primera vez en este canal voy a hablar de poesía, porque claro, yo estoy muy acostumbrado a hablaros de todo tipo de novelas en este canal, pero nunca os había hablado de poesía. Y llevo unos días dándole vueltas a cómo os podía hablar de lo que yo sentí y viví mientras leía los poemarios de Louise Gluck. Seguro que como mínimo os suena el nombre de Louise Elizabeth Gluck. Es una poeta de Estados Unidos y fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura del año 2020 por, cito textualmente, su característica voz poética que con su austera belleza hace universal la existencia individual. Yo viví la entrega del Premio Nobel de Literatura 2020 en directo en este canal, acompañado por José Carlos Rodrigo, y los dos nos quedamos sin palabras cuando se anunció, porque la verdad es que ni siquiera nos sonaba el nombre de Louise Gluck. Sí que es cierto que estaba presente en las quinielas, pero no nos lo esperábamos para nada. No formaba parte ni de nuestras apuestas, ni siquiera la habíamos leído nunca, y por eso pues nos quedamos bastante impactados, nos quedamos bastante sin palabras cuando se mencionó su nombre. Inmediatamente fuimos a buscarlo en Google, pero ¿quién es? ¿Quién es? Aunque ya en ese momento celebramos que se premiara a una poeta, ¿no? Porque muchas veces la poesía está olvidada, está en los rincones de las librerías. Es como que la poesía siempre ha sido como el género maldito de la literatura. Poca gente la lee, yo me incluyo, leo poca poesía. Es un género literario que me cuesta, pero bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho los premios literarios. Os dejo por aquí arriba el vídeo en el que os di mi humilde opinión sobre los premios literarios más importantes del mundo. Y uno de los premios que me gustan más es el Premio Nobel de Literatura, el premio literario más prestigioso del mundo. Y le tengo tanto respeto a este premio que cualquier escritor o escritora que lo gane, intento leer como mínimo un libro de esa persona. Con Louise Gluck, por supuesto, no fue diferente. El Premio Nobel de Literatura me ha descubierto grandes autores como Svetlana Alexievich, como Kazuo Ishiguro, como Olga Tokarczuk. Son escritores que si no hubiesen ganado el Premio Nobel de Literatura seguramente no habría descubierto, por lo que tengo una gran deuda con el Premio Nobel de Literatura. En realidad, esto no significa que me gusten todos los escritores que lo han ganado. Por ejemplo, Patrick Modiano a mí no me convence, pero sí que al menos les doy la oportunidad. Si han ganado el Premio Nobel de Literatura es por algo, así que les doy la oportunidad leyendo alguno de sus libros. Shit. Pues nada, me he manchado de café y me he ido a cambiar la camisa. Genial. Pues lo que os decía, cuando Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura, yo acabé leyendo 6 de los 11 poemarios que tiene. Y le empecé a dar vueltas a cómo hablaros de Louise Gluck, de cómo hablaros de lo que he sentido con su poesía, de si creo que merece el Premio Nobel de Literatura. Ya os avanzo que esta respuesta yo no la sé responder porque no sé tanto de poesía como para deciros algo así, ni tampoco considero que sepa lo suficiente de poesía como para analizar sus poemas. Así que una vez publiqué el último vídeo, la reseña del Señor de los Anillos, me puse a darle vueltas y vueltas y vueltas y se me ocurrió la idea de hacer este vídeo. Y lo que quiero hacer en este vídeo, aquí en mi sofá, es leeros un poema de cada poemario. Un poema que me llamara especialmente la atención, que subrayara especialmente, leeroslo cuando lo considere necesario varias veces. La primera vez pues más rápida, la siguiente más lenta, con pausas, con silencios para reflexionar juntos y con reflexiones que me suscita este poema. No sé cómo irá este vídeo, no sé cuál va a ser el resultado de este vídeo, pero me apetecía hacer algo diferente para hablaros de la poesía de Louise Gluck. Espero que os guste este vídeo. Bienvenidos a Trotalibros. Bien, el primer poemario que leí de Louise Gluck fue El iris salvaje. Es uno de sus poemarios
más conocidos, lo escribió en 10 semanas, y a través de los poemas que conforman este poemario, lo que hace Louise Gluck es retratar cómo transcurre una primavera en un jardín de Nueva Inglaterra. A veces adopta una perspectiva omnipotente que nos puede recordar a la perspectiva de un dios. A veces adopta la perspectiva del jardinero, pero la mayoría de los poemas de El iris salvaje llevan el nombre de una flor, sea la margarita, la amapola roja, mala hierba o incluso el mismo iris salvaje que da título al libro, ¿no? Y en estos poemas lo que hace es retratar una flor con unas palabras atribuyéndoles una personalidad y una forma de vivir y de florecer, de perecer, que invita mucho, evoca a los dilemas humanos, a los dilemas de los sentimientos, de las emociones, va creando, ¿no?, como un círculo perfecto, haciendo que las flores, la naturaleza de las flores, nos recuerde nuestra propia naturaleza. En El iris salvaje, Louise Gluck parece que observando las flores reales de un jardín de Nueva Inglaterra, reflexione sobre el ser humano, la vida y la muerte. Este poemario me gustaría leeros un poema que está situado casi en su final, es uno de los últimos poemas del poemario, que me llamó especialmente la atención, y se llama El lirio de plata. Y dice así: de nuevo hace más frío por las noches, como al comienzo de la primavera, y hay silencio de nuevo. ¿Acaso te perturban las palabras? Ahora estamos solos, no hay razón para el silencio. Mira, sobre el jardín la luna llena está saliendo, ya no veré la siguiente. Cuando salía la luna en primavera, significaba que el tiempo era infinito. Gotas de nieve se abrían y cerraban, las semillas de los arces caían en pálidas ondas. Blanco sobre blanco, la luna se alzaba sobre el abedul, y en la torcedura, donde el árbol se divide, las hojas de los primeros narcisos, bajo la suave luz verdosa y plateada de la luna. Hemos llegado juntos, demasiado lejos como para temer el final. En noches como esta, ni siquiera sé qué significa el final. Y tú, que has estado con un hombre después de los primeros llantos, dime, ¿no emite la alegría, como el miedo, ningún sonido? Es como que al principio de este poema lo que te expone es que está llegando el frío, ¿no? De nuevo hace más frío por las noches, como al comienzo de la primavera, porque ya ha pasado la primavera, ¿no? Ya estamos al final del libro, ya empieza el otoño y hay silencio de nuevo. Llega el otoño, por lo tanto ya no hay tantos pájaros, ya no es la estación de la vida. ¿Acaso te perturban las palabras? Ahora estamos solos, no hay razón para el silencio. Esta frase me ha llamado mucho la atención, diciendo, ahora estamos solos, no hay razón para el silencio. Es como que es cuando están solos que el silencio pierde el sentido. Mira, sobre el jardín la luna llena está saliendo, yo no veré la siguiente. Es como que el lirio se va a morir, ve que se acerca a su final. Cuando salía la luna en primavera, significaba que el tiempo era infinito. Gotas de nieve se abrían y cerraban, las semillas de los arces caían en pálidas ondas. Es como que el lirio en la primavera se sentía inmortal, sentía que sus días nunca acabarían, pero ahora ve inminente su final. Blanco sobre blanco, la luna se alzaba sobre el abedul, y en la torcedura, donde el árbol se divide, las hojas de los primeros narcisos, bajo la suave luz verdosa y plateada de la luna, recuerdan, ¿no?, todos sus días primaverales. Pero ha llegado el otoño, está llegando el otoño, llega el fin del lirio de plata. Y aquí viene la parte que me gusta más de este poema y que la tengo toda subrayada. Hemos llegado juntos demasiado lejos como para temer el final. En noches como esta, ni siquiera sé qué significa el final. Esta frase, en noches como esta,
ni siquiera sé qué significa el final. Me recuerda a una canción de Amaral que me encanta, que es Moriría por vos. Si no habéis escuchado, escuchadla porque es de las mejores canciones que existen. Pero es como esas noches en las que te da igual que todo esté a punto de terminar. Y tú, que has estado con un hombre después de los primeros llantos, dime, ¿no emite la alegría como el miedo ningún sonido? ¿No emite la alegría como el miedo ningún sonido? Este poema me encanta. Quiero dejar constancia, porque me he olvidado decirlo al principio del vídeo, que lo que voy a comentar de estos poemas son las reflexiones que a mí me despiertan estos poemas. No significa que sea la explicación oficial, ni que no le podáis dar otra interpretación a cada uno de estos poemas. Por supuesto, me encantará leer en los comentarios vuestras interpretaciones, que pueden ser completamente diferentes. Yo creo que esta precisamente es la magia de la poesía, ¿no? Su ambigüedad, todas las interpretaciones que se le pueden dar. Y aquello que se dice que la buena poesía no se tiene que explicar. O sea, no os estoy explicando nada porque no tengo el nivel ni los conocimientos para hacerlo. Solo estoy pensando en voz alta, ¿no? Lo que me remueve en estos poemas. Y este a mí me entristece. Es que es curioso. Normalmente la poesía de Louis Gluck esto me lo provoca. Me provoca sentimientos encontrados. Me provoca sensaciones contradictorias. Porque estoy triste, porque es desgarrador ver cómo el lirio tiene aceptado su final, cómo sabe que está a punto de morir, cómo le da igual, porque en noches como estas ni siquiera sabe qué significa un final. Pero también me provoca felicidad porque el centro del poema, gran parte del poema, el corazón del poema, todo está dedicado a recordar esas noches en las que el lirio se creía inmortal, bañado por la luz de la luna, ¿no? Recuerda las noches inmortales de la primavera, blanco sobre blanco, ahora que está a punto de morir. El segundo poemario que leí fue Vita Nova. Como el mismo título del poemario indica, es un libro sobre el renacimiento, sobre nuevos comienzos, cómo algo resurge de sus cenizas. En Herederos Salvajes ya hemos visto una de las dos grandes inspiraciones de Louis Gluck, que es la naturaleza, la observación de la naturaleza, de las flores. La otra, sin duda alguna, son los mitos clásicos. Están muy presentes en su poesía. Y por ejemplo, en la Vita Nova hay constantes referencias a los mitos de Eneas, Afrodita u Orfeo, por ejemplo, entre otros. Utiliza los mitos clásicos una vez más para encarnar, para personificar los dilemas humanos, que no caducan nunca, que nunca pasan de moda. De este poemario he elegido un poema que me gustó bastante, que se llama Amor Terrenal, que está precedido de otro poema que se llama Amor Inmortal. Así que son como dos poemas que son dos caras de la misma moneda. Pero a mí me gustó especialmente el amor terrenal. A ver qué os parece a vosotros. Dice así: las convenciones del tiempo los mantuvieron unidos. Fue una época muy larga en que al corazón, que antes se entregaba libremente, se le exigió como formalidad que renunciara a la libertad, una consagración conmovedora y condenada al fracaso. En cuanto a nosotros, por suerte, nos apartamos de esas exigencias, como solía recordar cuando mi vida se hizo añicos. Así que lo que tuvimos tanto tiempo fue más o menos algo voluntario, vivo. No fue hasta mucho después que empecé a pensar de otro modo. Todos somos humanos, nos protegimos lo mejor que podemos, incluso llegamos a rechazar la claridad, a engañarnos a nosotros mismos, como en la consagración de la que hablaba. Y sin embargo, en este engaño hubo verdadera felicidad. Sí que creo que repetiría esos errores del mismo modo. Tampoco me parece que sea crucial saber si esa felicidad se basa en una ilusión, es real a su manera, y en cualquier caso, acabará. Me encanta este poema. Me encanta cómo reflexiona sobre si un amor nacido de las convenciones sociales, un amor muchas veces basado en una ilusión, puede darte la felicidad. A veces tendemos muchísimo a idealizar el amor, ¿no? Como una cosa que está por encima de todo. Estoy seguro que muchas veces matrimonios que fueron concertados y no tuvieron opción y se casaron sin conocerse,
acabaron amándose. Es algo de lo que estoy seguro. Las convenciones del tiempo los mantuvieron unidos. Las convenciones del tiempo los mantuvieron unidos. Fue una época muy larga en que al corazón, que antes se entregaba libremente, se le exigió como formalidad que renunciara a la libertad. Una consagración conmovedora y condenada al fracaso. Aquí claramente te está hablando, ¿no?, de cómo el matrimonio o un amor hace que uno renuncie a la libertad y cómo esto parece que esté condenado al fracaso, ¿no? Pero después dice, en cuanto a nosotros, por suerte, nos apartamos de esas exigencias. Cuando habla de exigencias, se refiere a la formalidad de renunciar a la libertad, como solía recordar cuando mi vida se hizo añicos. Así que lo que tuvimos tanto tiempo fue más o menos algo voluntario, vivo. ¿Vale? O sea, es una pareja que no ha renunciado a su libertad. Quien dice este poema, quien habla, es alguien que considera que afortunadamente no cayó en eso, ¿no? No cayó en lo que otra pareja, a la que se refiere en el primer verso, las convenciones del tiempo los mantuvieron unidos a ellos. Está hablando de otra pareja que sí que se aplanaron a lo que se le exigía, ¿no? Yo me imagino el esquema tradicional de matrimonio, donde se renuncia a toda libertad y que precisamente son las convenciones sociales las que mantienen unidos a ese matrimonio, ¿no? Pero ella habla desde la perspectiva de alguien que no hizo esto. Pero luego dice, así que lo que tuvimos tanto tiempo fue más o menos algo voluntario, vivo. No fue hasta mucho después que empecé a pensar de otro modo, ¿no? Ya nos ha recordado que su vida se hizo añicos, ella que no se aplanó a todo esto, y un tiempo después empezó a pensar de otra forma. Todos somos humanos, nos protegemos lo mejor que podemos. Incluso llegamos a rechazar la claridad, a engañarnos a nosotros mismos, como en la consagración de la que hablaba. Y ahí viene mi parte favorita. Sin embargo, en este engaño hubo verdadera felicidad. Esa pareja que se ha mantenido junta por las convenciones, esa pareja que renunció a su libertad, en este engaño que son las convenciones sociales, porque al final las convenciones de una época son engaños. Ellos encontraron verdadera felicidad. Así que creo que repetiría esos errores del mismo modo. Tampoco me parece que sea crucial saber si esa felicidad se basa en una ilusión. Es real a su manera. Yo creo que aquí se dividen dos tipos de personas, ¿no? La gente que quiere saber siempre la verdad, aunque esto les pueda herir, y la gente que prefiere vivir engañada para ser feliz, ¿no? Pero esta felicidad, la gente que apuesta por lo segundo, es decir, mira, si ahora tengo un cáncer incurable, prefiero no saberlo. Si mi pareja me está siendo infiel, prefiero no saberlo. Prefiero ser feliz, siendo ignorante, ¿no? Es aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Aquí lo que nos dice Louis Gluck es que esa felicidad también es real. Aunque esté basada en una ilusión, en un engaño, es real. Tampoco me parece que sea crucial saber si esa felicidad se basa en una ilusión. Es real a su manera. Y acaba diciendo, en cualquier caso acabará. Cualquier felicidad tiene fecha de caducidad. Me gusta mucho este poema. El siguiente poemario es Averno. El nombre viene de un cráter, un lago que está en un cráter, donde los romanos creían que se encontraba la entrada al inframundo, ¿no? Al infierno. En este poemario Louis Gluck reflexiona muchísimo, es un poemario mucho más invernal, mucho más frío, mucho más triste y gris de alguna manera. Habla muchísimo de esos dos mundos, que uno es pues el mundo terrenal y el otro es el inframundo, el infierno. Contiene muchísimas reflexiones sobre la vida y la muerte, y para hacerlo se basa muchísimo en el mito de Perséfone, precisamente por esto, ¿no? Porque fue secuestrada por Hades, que se la llevó al inframundo. Es uno de los poemarios que me ha gustado más de Louis Gluck, aunque no es mi favorito. Mi favorito lo dejo para el final. Y para este poemario he elegido un fragmento de un poema que es muy largo, que se llama Octubre. Está dividido en varias partes, por números. Yo he elegido la quinta parte y dice así. Es cierto que falta belleza en el mundo. Es cierto también que no soy la indicada para restituirla. Tampoco hay candor, pero ahí puedo ser útil. Estoy trabajando, aunque me calle. La insulsa miseria del mundo nos atenaza. Un callejón con hileras de árboles. Somos compañeros aquí, sin hablar, cada uno con sus pensamientos.
tras los árboles, las puertas de hierro de las casas, las persianas cerradas, en cuartos de algún modo vacíos, abandonados, como si fuera el deber del artista crear esperanza, pero ¿a partir de qué? ¿De qué? La palabra misma es falsa, un instrumento que refuta la percepción. En el cruce, los adornos luminosos de las fiestas. Fui joven aquí, montaba en el metro con mi librito como para protegerme de este mismo mundo. No estás sola, decía el poema, en el túnel oscuro. Este poema me encanta. Al principio parece que nos esté hablando de Perséfone, cuando dice que es cierto que falta belleza en el mundo, es cierto también que no soy la indicada para restituirla, tampoco hay candor, pero ahí puedo ser útil. Pero a mí este poema me gusta especialmente por su parte final. Dice, como si fuera el deber del artista crear esperanza, pero ¿a partir de qué? ¿De qué? La palabra misma, la palabra esperanza, es falsa, un instrumento que refuta la percepción. En el cruce, los adornos luminosos de las fiestas. Fui joven aquí. Me gusta mucho esto. Montaba en el metro con mi librito como para protegerme de este mismo mundo. Creo que muchas veces los lectores nos refugiamos en la literatura para protegernos del mundo. Es como nuestro refugio, ¿no? Dice, montaba en el metro con mi librito como para protegerme de este mismo mundo. Dice, no estás sola, como citando que el libro le dice, no estás sola. Decía el poema en el túnel oscuro. El libro le dice que ella no está sola mientras pasa por un túnel oscuro. Me encanta esta parte final. Yo creo que aquí se refiere a cuando leemos y nos sentimos muy identificados con algo que hemos leído. Y pensamos, no soy el único que se siente así, ¿no? Aquí de alguna manera los libros que leemos nos están diciendo no estás solo. Pero esta literatura, si normalmente es un placer leerla, cuando estamos en un túnel oscuro, cuando estamos en un momento complicado en nuestra vida, es aún más valioso esto que nos regala la literatura. Brutal también. Este vídeo va a ser muy largo, ya lo veo venir. El siguiente libro es diferente, ya no es de pretextos. Yo tengo la edición en catalán de Edicions del Bruc, Nit fidel y virtuosa. En castellano creo que se titula Noche fiel, noche virtuosa. Y lo que hace en este poemario Louis Gluck es alejarse de los mitos clásicos en los que se basa en la mayoría de sus poemarios para observar desde la vejez del mundo, ¿no? Pero una de las cosas que me gusta más de este poemario es que no todos son poemas, sino que entre poema y poema muchas veces hay un poema en prosa, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Este medio camino entre la prosa y el verso. Y en uno de estos interludios de prosa nos encontramos el texto titulado Una obra de ficción. Y dice así: nada más pasar la última página, después de muchas noches, me envolvió una oleada de tristeza. ¿A dónde se habían ido todos? Esa gente que me había parecido tan real. Para distraerme, salí a la noche, instintivamente encendí un cigarrillo. En la oscuridad, el cigarrillo brillaba como un fuego encendido por un superviviente. Pero ¿quién iba a ver esta luz, este pequeño punto entre las infinitas estrellas? Me quedé un rato en la oscuridad. El cigarrillo brillaba y se hacía cada vez más pequeño. Cada bocanada me destruía pacientemente. Qué pequeño era, qué breve, breve, breve. Pero ahora estaba dentro de mí algo que las estrellas nunca conseguirían. Me encanta. O sea, este texto, aparte de trasladarte la sensación que tenemos muchos cuando terminamos de leer una novela y nos quedamos como vacíos, de decir, y todo eso, todos esos personajes que tanto he amado, que tan reales han sido para mí, ahora de repente desaparecen, ¿no? Yo me he identificado mucho con este protagonista que termina de leer el libro y se sale en la noche a fumar y se siente tan solo, tan pequeño, tan finito ante estos personajes inmortales, ¿no?, del libro. Dice, nada más pasar la última página, después de muchas noches, me envolvió una oleada de tristeza, ¿no? La oleada de tristeza de cuando termina un libro que has adorado. ¿A dónde se habían ido todos? Esa gente que me había parecido tan real, todos estos personajes.
Para distraerme, para intentar rellenar este vacío, salí a la noche, instintivamente encendí un cigarrillo. En la oscuridad del cigarrillo brillaba, como un fuego encendido por un superviviente. Pero ¿quién iba a ver esta luz? Este pequeño punto entre las infinitas estrellas. Aquí a mí la sensación que me da es que Louis Gluck juega con contrastes, ¿no? Los contrastes de los personajes de la novela con la vida real y ahora con las luces de las estrellas y la luz del cigarrillo, ¿no? La luz infinita, inmortal de las estrellas, los personajes infinitos, inmortales, y él, que es finito, y la luz de su cigarrillo, que también es finito, ¿no? Me quedé un rato en la oscuridad. El cigarrillo brillaba y se hacía cada vez más pequeño. Cada bocanada me destruía pacientemente. Él, de la misma forma que el cigarrillo, es finito, es mortal. De hecho, incluso creo que lo que nos está diciendo es que fumando pues se está matando, ¿no? El cigarrillo brillaba y se hacía cada vez más pequeño. Cada bocanada me destruía pacientemente. De la misma forma que el cigarrillo se va terminando, él también se va muriendo, ¿no? Está apresurando su muerte por el cigarrillo. Ante, repito, la inmortalidad de los personajes de su obra o las estrellas infinitas. Cada bocanada me destruía pacientemente. Qué pequeño era, qué breve, pero ahora estaba dentro de mí, algo que las estrellas nunca conseguirían. A través del cigarrillo tiene la muerte dentro de sí mismo, algo que las estrellas nunca conseguirán, estar dentro de él, porque no somos infinitos, no somos inmortales como las estrellas. A mí este texto me alucina, o sea, tengo todo subrayado. Esta ha sido mi interpretación, pero me ha encantado. Bueno, el penúltimo poemario que he leído es Una vida de pueblo. Y lo que une este poemario, el tema que une este poemario es básicamente el título, o sea, es observar la vida de pueblo. Estos poemas lo que hacen es acercarse a la vida pausada de pueblo, por ejemplo, a cómo los campesinos hacen esas pequeñas hogueras para quemar hojas secas, etcétera, en fuego controlado, a través de incluso las calles de un pueblo, una vez más, hacer reflexiones, ¿no?, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los sentimientos, sobre lo pequeños que somos y sobre esta vida pausada y reflexiva, ¿no? Es un poemario que también me ha gustado mucho. Y de este poemario me gustaría leeros un poema que se llama En el río y me alucina. Es muy narrativo, o sea, es más una historia que un poema, ¿no? Y dice así. Una noche de aquel verano mi madre decidió que era hora de hablarme sobre eso a lo que se refería como placer, aunque podías notar que sentía algún tipo de inquietud con esta ceremonia, que intentó disimular tomándome primero la mano, como si algún familiar hubiera muerto. Siguió sosteniendo mi mano mientras dio su discurso, que era más una disertación sobre ingeniería mecánica que una conversación sobre el placer. En su otra mano tenía un libro del que aparentemente había extraído los datos principales. Hizo lo mismo con los otros, mis dos hermanos y mi hermana. Y el libro siempre era el mismo libro, azul oscuro, aunque cada uno recibió su propio ejemplar. Había un dibujo en la portada que mostraba a un hombre y una mujer tomados de la mano, pero bastante lejos el uno del otro, como gente en dos orillas de un camino de tierra. Obviamente mi padre y ella no tenían un lenguaje para lo que hacían, lo cual, a mi entender, no era placer. Al mismo tiempo, lo que sea que mantuviera unidos a los seres humanos difícilmente se parecería a esos fríos diagramas en blanco y negro que sugerían, entre otras cosas, que solo podías alcanzar el placer con una persona del sexo opuesto, así que no te tocaban dos tomacorrientes, digamos, sin un enchufe. No había escuela. Volví a mi habitación y cerré la puerta, y mi madre fue a la cocina, donde mi padre estaba sirviendo copas de vino para sí y para su huésped invisible, quien, sorpresa, no aparecía. No, solo son mi padre y su amigo, el Espíritu Santo, festejando toda la noche hasta que se acaba la botella, tras lo cual mi padre sigue sentado a la mesa con un libro abierto ante sí. Con delicadeza, para no avergonzar al espíritu, mi padre manejaba todas las copas, primero la suyo, luego la otra, ida y vuelta como cualquier otra noche. Para entonces, yo estaba fuera de la casa, era verano, mis amigos solían juntarse en el río, todo el asunto parecía una vergüenza grave, aunque la verdad era que, salvo los chicos,
Tal vez realmente no entendíamos de mecánica. Los chicos tenían la llave justo al frente, en sus manos si así lo querían, y muchos decían haberla usado ya, aunque una vez que uno de ellos lo decía, los otros también, y por supuesto, la gente tenía hermanos y hermanas mayores. Nos sentábamos en la orilla discutiendo sobre los padres en general y el sexo en particular, y mucha información era compartida, y por supuesto el asunto era infaliblemente interesante. Le mostré a la gente mi libro, Matrimonio Ideal. Todos nos reímos mucho de él. Una noche, un chico trajo una botella de vino y nos la pasamos por un rato. Ese verano entendimos más y más que algo iba a sucedernos, que nos cambiaría. Y el grupo, todos los que solíamos juntarnos de este modo, el grupo se quebraría como una cáscara que cae para que el pájaro pueda emerger. Solo que, por supuesto, se trataría de dos pájaros emergiendo, pares de pájaros. Nos sentábamos entre los juncos, al borde del río, lanzando pequeñas piedras. Cuando las piedras golpeaban, podías ver las estrellas multiplicarse por un segundo, breves explosiones de luz, destellando y desapareciendo. Había un chico que empezaba a gustarme, no para hablar, sino para observar. Me gustaba sentarme detrás de él para estudiar su nuca. Luego de un rato nos levantábamos juntos y caminábamos en la oscuridad de regreso al pueblo. Sobre el campo el cielo estaba despejado, estrellas por todas partes, como en el río, y aunque estas eran las estrellas reales, incluso las muertas eran reales. Pero las del río eran como tener una idea que de pronto estalla en 1000 ideas, no real tal vez, pero de algún modo más viva. Cuando volví a casa, mi madre estaba dormida, mi padre aún en la mesa, leyendo su libro, y dije, ¿se fue tu amigo? Y me miró atentamente por un rato, y entonces dijo, tu madre y yo solíamos beber una copa de vino juntos, después de cenar. Me miró atentamente por un rato, y entonces dijo, tu madre y yo solíamos beber una copa de vino juntos, después de cenar. Este poema, que también está bastante en prosa, yo creo que se divide en varias partes. La primera es cuando la madre le habla por primera vez del placer, del sexo, ¿no? Y lo hace con un manual muy seco, muy frío, sin mencionar propiamente el placer o el sexo, hablando del sexo como si fuera una cosa mecánica. Incluso el dibujo de la portada del libro que utiliza sale un hombre y una mujer cogidos de la mano, pero como muy lejos el uno del otro. Y la narradora dice, obviamente mi padre y ella no tenían un lenguaje para lo que hacían, lo cual a mi entender no era placer, ¿no? Es como que no viven el sexo de manera libre, ni siquiera se plantean la homosexualidad, ¿no? Dice, al mismo tiempo, lo que sea que mantuvieran unidos a los seres humanos difícilmente se parecería a esos fríos diagramas en blanco y negro que sugerían, entre otras cosas, que solo podías alcanzar el placer con una persona del sexo opuesto. Así que no te tocaban dos tomacorrientes, digamos, sin un enchufe. Es como una idea del sexo muy... Bueno, la idea tradicional del sexo, ¿no? Una forma muy fría, muy enfocada a tener hijos. Y casi el placer y la libertad en el sexo observados ya no con malos ojos, sino casi como un pecado, ¿no? Y aquí, cuando vuelve con su madre, ya nos introduce la figura del padre. De cómo, aquí me extrañó mucho, ¿no? Yo cuando llegué aquí y cuenta con tanto detalle de cómo su padre se sirve 2 copas, uno para él y otro para el Espíritu Santo, ¿no? El amigo invisible, digo, pero ahora esto a qué viene, ¿no? Me extrañó mucho ver a su padre preparando 2 copas
para un amigo invisible. Y además lo escribe de una forma muy metódica, ¿no? Pero luego ella pierde a su padre de vista, se va con sus amigos y habla de ese momento de la infancia, que se termina la infancia, y habla de los grupos de amigos que van perdiendo su inocencia, que empiezan a beber alcohol, que empiezan a hablar de sexo, que empiezan a descubrir el sexo, incluso ya prevé el final de este grupo. Dice, el grupo se quebraría como una cáscara que cae para que el pájaro pueda emerger. Dice, pero solo que, por supuesto, se trataría de los pájaros emergiendo, pares de pájaros, ¿no? Dentro de poco ya se va a deshacer ese grupo de amigos y se va a convertir, pues, en parejas, ¿no? Se van a empezar a emparejar, ¿no? Y luego te introduce al río. No es la primera vez que me encuentro el río como símbolo de esto. Y aquí nos habla, pues, de cómo ella se empieza a fijar en un chico. Dice, pero no para hablar, sino para observar ese primer amor, ¿no? Cómo contemplas fascinado al amado o a la amada. Dice, me gustaba sentarme detrás de él para estudiar su nuca. Esta imagen me encanta. Me encanta. Y luego, mientras vuelve con este chico por el campo, habla de las estrellas y de cómo las reales están en el cielo, pero que luego están las que quedan reflejadas en el río, ¿no? Dice, pero las del río eran como tener una idea que de pronto está en 1000 ideas. No real tal vez, pero de algún modo más viva. Como su amor. Su amor por este chico no es real. Es atracción, ¿no? Pero, de alguna manera, está más vivo que el amor de sus padres. ¿Por qué? Por este final. Dice, cuando volví a casa, cuando vuelve del río, mi madre estaba dormida, estaba en su habitación. Mi padre aún en la mesa, leyendo su libro. ¿Lo visualizáis? La casa a oscuras. Solo la luz encendida de la mesa y el padre ahí solo, con sus 2 copas. Y ella le dice, que se fue tu amigo, y me miró atentamente por un rato y entonces dijo, tu madre y yo solíamos beber una copa de vino juntos después de cenar. Ella es el reflejo de las estrellas en el río, que aún no ser reales están más vivas, mientras que sus padres son las estrellas reales. Incluso las muertas eran reales, dice. Impresionante. Finalmente, llegamos al último poemario. He dejado mi favorito para el último, que es Ararat. Ararat es mi poemario de Louise Gluck favorito. Es el más autobiográfico. En este poemario nos habla de su familia, de su madre, de su hermana muerta. Tiene una carga autobiográfica indudable. Y me ha costado muchísimo elegir un poema, tanto que no he elegido un poema, sino que he elegido 3. Intentaré ir rápido. El primero es muy breve. Se titula Confesión. Solo diré que lo he tenido muy en cuenta últimamente. Y dice, decir que nada temo sería faltar a la verdad. La enfermedad, la humillación me atemorizan. Tengo sueños como cualquiera, pero aprendí a ocultarlos para protegerme de la plenitud. La felicidad atrae a las furias. Son hermanas salvajes que no tienen sentimientos, solo envidia. Decir que nada temo sería faltar a la verdad. La enfermedad, la humillación me atemorizan. Tengo sueños como cualquiera, pero aprendí a ocultar los sueños, para protegerme de la plenitud. La felicidad atrae a las furias. Cuando eres demasiado feliz, cuando vives tu vida de forma plena, cuando alcanzas tus sueños, atraes a las furias. ¿Qué son las furias? Son hermanas salvajes que no tienen sentimientos, solo envidia. Luego hay otro poema que me encanta, que se llama Nuevo Mundo, que nos habla de su madre. Y dice así, a mi modo de ver, mi madre estuvo siempre oprimida por mi padre, como si él hubiera atado con plomo sus tobillos. Optimista por naturaleza, quería viajar, ir al teatro, a los museos. Lo que él quería era tirarse en el sillón con el Times tapándole la cara, para que la muerte, al venir, no pareciese un cambio significativo.
En parejas así, donde el acuerdo consiste en hacer cosas juntas, siempre la parte activa es la que hace concesiones, la que da. No se puede visitar museos con alguien que se niega a abrir los ojos. Creí que la muerte de mi padre liberaría a mi madre, y en cierto sentido así fue. Ella viaja, contempla grandes obras de arte, pero flotando, como el globo de un niño que se pierde en cuanto nadie lo sujeta, como un astronauta que ha perdido su nave y queda en el espacio, a la deriva, sabiendo que dure lo que dure, el resto de su vida será así, libre de ese modo, sin relación con la Tierra. En este poema, Louis Gluck reflexiona sobre la relación entre sus padres, ¿no? Cómo su madre es optimista, enérgica, le gusta ir de museos, viajar, descubrir mundo. En cambio, el padre es alguien que se pasaría la vida viviendo en el sillón, casi como si estuviera muerto, ¿no? Y en una relación, pues, obviamente, al final, quien hace concesiones es la parte inquieta, ¿no? Se va moldando a la quietud del otro. Y ella, que es su hija, siempre pensó que cuando faltara su padre, su madre se liberaría. Y ciertamente se libera, pero está como flotando, porque amaba a su marido. Es como que el padre es su ancla, y claro, sin esta ancla se queda flotando, como ausente, se va de museos, pero ha perdido la ilusión, como un astronauta que ha perdido su nave y queda en el espacio a la deriva, sabiendo que dure lo que dure, el resto de su vida será así, libre de ese modo, sin relación con la Tierra. Qué triste. Y bueno, ahora sí que sí, ya el último poema que me gustaría leeros. Es el último poema de Ararat y se titula Primer Recuerdo, y me encanta. Dice: hace mucho tiempo fui herida, viví para vengarme de mi padre, no por lo que él fue, sino por lo que fue de mí. Desde el principio, desde niña, creí que el dolor quería decir que no me amaban, que amaba, quería decir. Desde el principio, desde niña, creí que el dolor quería decir que no me amaban. O sea, desde pequeña ella se creía que el dolor provenía del hecho de que no era amada. Sin embargo, el dolor proviene, la fuente del dolor es el amor que tú sientes, no el amor o la falta de amor que sienten por ti. I thought the pain meant I was not loved. It meant I loved. Y este es el último poemario del que quería hablaros. Espero que os haya gustado, creo que ha quedado un vídeo muy raro, pero me apetecía hablaros de la poesía así, ¿no? Leyendo mis poemas favoritos de todos estos poemarios de Louis Gluck y leerlos como yo los leo, ¿no? Yo con cada poema hago esto, los leo rápidamente, luego los leo pausadamente, y luego los vuelvo a releer sacándole reflexiones, sacándole conclusiones, ¿no? Espero que le deis una oportunidad a Louis Gluck. Realmente el Premio Nobel de Literatura me ha vuelto a descubrir una escritora genial. Me encantan estos poemas, son muy fáciles de leer, pero de la misma forma que Targis Besas en el Palacio de Hielo, son poemas aparentemente sencillos, no hay palabras complicadas, son incluso austeros. Las palabras que contienen sus poemas los podría entender perfectamente un niño pequeño. Lo complicado está en sacarles, en buscar el significado que esconden, ¿no? Obviamente el significado que les he dado no significa que es el significado oficial o lo que Louis Gluck quería decir con estos poemas, para nada. Es el significado que yo les he dado. Y esto es todo. Dadle un like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuál de todos los poemas que os he leído ha sido vuestro favorito, por qué. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. ¡Hey!